bienvenidos, buen día. Queremos agradecer a la licenciada Yadira Díaz García, quien es colaboradora de aquí de la Coordinación de Telemedicina, para que nos exponga el siguiente tema, el cual es algo muy importante y que probablemente durante la licenciatura en Medicina pues no son temas que se tocan muy frecuentemente. Vamos a ver la ética en el paciente grave y terminal. Y pues sin más, por favor, Yadira. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues buenos días a todos los hospitales que nos acompañan. Esta mañana pues preparamos una breve charla acerca de lo que es la ética en el paciente grave y terminal. La verdad es que es un tema bastante amplio y hoy vamos a tocar solamente algunos puntos que psicológicamente sobre todo considero importantes para este tema. Vamos a empezar con una parte hablando primeramente de lo que es la ética, porque muchas veces consideramos que la ética solamente se refiere a lo que es bueno hacer y lo que es malo hacer, lo que sí debemos y no debemos de hacer. Sin embargo, la ética es un tema bastante desconocido, no solamente se refiere a una cuestión profesional, sino a una cuestión individual. Está relacionado con cuestiones morales. La diferencia entre la ética y la moral reside en que podríamos decir que la ética es la parte teórica de las cosas, sobre todo de los valores y de las virtudes, y la moral es la parte práctica. Por eso me refería que no solamente está enfocada a una cuestión profesional, sino también individual. Por poner un ejemplo, si nosotros éticamente consideramos que la honestidad es importante en nuestra vida, la ética nos hace saberlo, pero la moral nos hace practicarlo. Por eso podemos empezar refiriéndonos a la parte ética, algo más antiguo que tiene que ver con Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina. Aquí ponemos un fragmento del juramento hipocrático, que pues sobre todos los médicos es los que hacen este juramento. Espero que actualmente todavía se haga el juramento, y que es un juramento pues donde se ve reflejado muchas partes de lo que sería la ética, que pues tenemos el conocimiento que desde los griegos son los que empezaron a hablar de este aspecto. Aquí, por ejemplo, está un fragmento que dice: estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les sea más provechosa, según mis facultades y a mi entender, evitando todo mal y toda injusticia. No accederé a pretensiones que busquen la administración de veneno, ni sugeriré a nadie cosa semejante. Aquí se ve muy bien reflejado la cuestión de la moral, de la ética y de la importancia de lo que serían las virtudes y los valores. De hecho, en este fragmento precisamente es un fragmento que en la actualidad está siendo muy cuestionado por lo que se refiere a cuestiones de eutanasia, sobre todo en cuestiones de enfermos terminales, donde se empieza a hablar de el suicidio asistido por médicos, y que solamente en algunos países está siendo aprobado y en otros no. Esta parte del juramento está siendo cuestionado precisamente por esta última parte donde dice que no se puede administrar veneno ni sugerir a nadie cosa semejante, así el mismo paciente lo pidiere. Sin embargo, no me voy a meter ahorita en esta parte, solamente quería ponerlo como un ejemplo y como una introducción de cómo desde la antigüedad o la parte de la medicina, una de las cosas que rescata mucho es la cuestión de la relación médico-paciente, que para mí esta es la parte más importante, ¿no? Vamos a ver primeramente esta parte que nos dice que el paciente grave es con frecuencia un ser que por la amenaza o la criticidad de sus signos vitales, es decir, pues por toda la parte que lo hace que se considera un paciente grave, se encuentra principalmente entre una encrucijada difícil del drama humano, que se considera como parte de la vida. Como individuos, la orientación psicobiológica hacia un futuro que pretende ser cada vez mejor llevaría a transformar en proyecto la propia vida. ¿Qué queremos decir con esto? Que pues finalmente todos como seres humanos tenemos proyectos de vida, tenemos sueños, tenemos metas, tenemos cosas que queremos cumplir que nos van orientados hacia la felicidad. De hecho, la ética está totalmente relacionada con la felicidad. Los antiguos griegos consideraban que la ética
era esta parte que nos llevaba a reconocer nuestras virtudes y nuestros valores, y que a partir de ellos buscábamos ser felices, a partir de ejercer más el amor o la honestidad o la justicia o el respeto o la honradez, y que todos estos son las herramientas que utilizamos en nuestra vida. Por supuesto, cualquier ser humano, todo lo que hace, todo lo que ustedes incluso están haciendo en este momento, lo que buscan es ser felices. Buscamos tener una familia, una profesión, tener ingresos económicos, tener cosas materiales, porque buscamos ser felices. Pero cuando una persona es amenazada por una enfermedad que lo pone en una situación grave, automáticamente, cuando esta situación se le da a conocer que es grave, es decir, si se le dice que tiene un tumor y no se le puede decir todavía si es maligno o benigno, si sabe que se tiene que someter a quimioterapias, si sabe que va a tener que estar hospitalizado mucho tiempo, ese proyecto de vida se ve truncado. No podemos evitar, o alguien no puede evitar pensar que qué va a pasar ahora con su vida, si podrá terminar esa carrera, o si tiene hijos, si esos hijos los verá crecer, o si podrá casarse, o si podrá terminar su casa. Todos esos proyectos se ven truncados. Por eso el paciente grave no solamente está grave físicamente, empieza a estar grave también emocionalmente, psicológicamente, porque empieza a pensar en todo esto que puede terminar en cualquier momento. Por eso su proyecto de vida sabe que puede cambiar drásticamente. Y la cuestión para empezar a hacer conciencia del cuidado que necesita un paciente grave y terminal es no limitarnos solamente al cuidado físico que requiera, sino también ser empáticos y poder brindar un cuidado psicológico. A lo que voy es que, por supuesto que un psicólogo cuenta con más herramientas y habilidades para poder tener esta contención en un paciente grave. Sin embargo, todos somos seres humanos, y la idea de esta charla es poder hacer conciencia y sensibilizar de que más que médico-paciente es de un ser humano a otro ser humano, y que cuando se puede ser o se logra ser empáticos, podemos tener pequeños acercamientos con los pacientes que pueden aligerarles emocionalmente esta gravedad o esta angustia que puedan sentir en una enfermedad terminal o en una enfermedad grave. Nos dice aquí que por lo mismo el hombre es un ser continuamente arrojado hacia adelante, es decir, que siempre estamos pensando en nuevas cosas. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué me voy a comprar? ¿Qué quiero estudiar? ¿Cuántos hijos quiero tener? Estamos pensando siempre en un mañana. No, la gente generalmente no se pregunta qué va a pasar si mañana me muero, y si se lo cuestiona es cuando efectivamente tiene una amenaza en su salud fuerte. Pero naturalmente todo ser humano vemos hacia el futuro. Por consiguiente, también cuando este proyecto se ve amenazado por alguna forma de la enfermedad, los componentes psicoafectivos y psicomorales del paciente no siempre se encuentran en condiciones de sustentar los medios necesarios que la realización personal y la esperanza requieren. Es decir, a lo que nos lleva este análisis es que no solamente somos seres físicos, sino que nuestra integridad como humanos incluye lo emocional, lo social, lo moral. Entonces todo esto está afectado cuando amenaza nuestra salud la enfermedad. No es solamente una parte física la amenaza, sino todo lo que el paciente piensa que ya no va a poder realizar, o no solamente que no va a poder realizar. Cualquier paciente grave o que requiere una cirugía, que requiere un tratamiento costoso, va a pensar desde la parte económica que requiere, que va a requerir para eso, y que esa parte económica va a afectar su familia, sus proyectos, todas estas partes que necesita. Por esta razón también se pondría en una primera aproximación sugerir que la enfermedad no solo es una ausencia de salud, o tal vez la aparición más o menos persistente de síntomas y signos molestos. Volvemos a repetir lo mismo: cuando hablamos de enfermedad, no solamente estamos hablando de una ausencia de salud física, también estamos hablando
de una ausencia de salud emocional, de una ausencia de salud incluso mental. Como clásicamente expresamos que la ausencia de la enfermedad solamente se puede limitar a lo físico, también están las otras partes psicoemocionales y psicosociales, que está dado también por la imposibilidad que tiene el paciente de llegar a ser él mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Esta última parte de que todo está dado por la imposibilidad que tiene el paciente de llegar a ser él mismo, se refiere a una parte más ética filosófica. Es decir, si nosotros nos preguntáramos, o si yo les preguntara en este momento, ¿qué los hace ser ustedes mismos? ¿Cómo saben que son ustedes? ¿Cómo se identifican? Podrían pensar desde su color de piel, sus ojos, su cabello, todo lo que los hace ser quien son físicamente. Saben si se enferman mucho o si no se enferman mucho, pero también van a pensar en su familia, que son mamá o papá de alguien, que son hijos de alguien, que son hermanos de alguien, que son esposos o esposas de alguien, que trabajan en cierta institución, que estudiaron cierta carrera. Todo eso los lleva a pensar en sí mismos. Pero cuando llega una enfermedad grave, una enfermedad terminal, el paciente llega a pensar también en todo esto, en cómo se va a poner su mamá, en cómo se va a poner su papá, qué va a pasar con sus hijos, qué va a pasar con su esposa, en que ahora ya no va a poder seguir trabajando para dar los recursos necesarios, en que ahora va a tener muchos más gastos. Entonces todo ese pensamiento, todas esas emociones también que surgen en el paciente, lo llevan a verse imposibilitado de ser ellos mismos. Porque aunque siguen siendo los papás, los hijos, los hermanos, el asunto de pensar en que su vida puede terminar los hace no sentirse totalmente realizados o ver que su autorrealización empieza a truncarse. Esta parte, pues, no me gustaría decirla, pero también es una parte que sí existe en más o en menor medida, dependiendo de las instituciones y dependiendo de cada persona. En esta parte vamos a reflexionar cómo efectivamente la actividad médica puede haberse institucionalizado mucho, tecnificado mucho, burocratizado mucho, cuando debería ser en esencia un acto esencialmente humano. No estaría yo mintiendo al decir que cada vez hay más noticias de el trato al paciente en muchos hospitales, donde los pacientes se quejan de, no solamente en cuestión de los médicos, no quiero referirme solamente a los médicos, sino en cuestión a veces de todo el personal, ¿no? Desde quien da la ficha, las citas, que no hay una consideración de que si el paciente ha viajado mucho tiempo para llegar a ese hospital, si le viene doliendo, si tiene los recursos o no. Me recuerdo mucho una noticia que vi hace algunos años que en Japón un hombre había perdido un dedo, se lo había cortado y llevó su dedo para que lo suturaran. Lo suturaron y cuando dijo que no tenía el dinero para poder pagar esa curación, el médico decidió quitarle la sutura y le volvió a despegar el dedo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que estoy poniendo aquí un ejemplo extremo quizás, pero el trato hacia el paciente habla sobre todo de una parte de deshumanización. Lamentablemente la situación que vivimos en nuestro país creo que a veces también nos lleva mucho a deshumanizarnos, a pensar, bueno, ya aparecieron tantos muertos, tanta gente ya se murió, y eso hace que perdamos una sensibilidad hacia lo que la otra persona también necesita, sobre lo que la otra persona quiere, ¿no? o requiere en ese momento. Nos dice aquí la diapositiva también, no ociosamente alguien ha dicho que el acto médico se desarrolla no entre una enfermedad y una inteligencia científica, sino que como actividad especializada trata de una acción interpersonal que involucra una relación completamente humana. ¿Qué quiere decir esta última parte?
me hace mucho recordar esta película que está basada en un hecho real de este médico Patch Adams, cuando él propone esta parte de ser más allegado y tener una relación más humana con el paciente. Es decir, la medicina no solamente debería de tratar en cuestión de conocer enfermedades y mi habilidad o mi inteligencia para tratar esas enfermedades, ¿no? En esta película de Patch Adams y en otras, una que se llama El Doctor, que es mucho más viejita, nos habla desde cosas muy simples como llamar al paciente por su nombre y no por un número de cama, hablar con el paciente más en referencia a cuáles son sus metas, cuáles son sus intereses, y no solamente a qué síntomas tiene y qué síntomas no tiene, ¿no? Cuando se ha llegado a hablar a pacientes como decir, bueno, el que tiene SIDA o el que tiene tuberculosis o el que tiene cáncer, y no, o sea, nos estamos refiriendo ahí a enfermedades, no nos estamos refiriendo a personas, no le estamos hablando a personas o a seres humanos. Y esta parte de la diapositiva explica eso, que no debemos de limitarnos a pensar que la medicina solamente es un trato entre enfermedades y qué tanto yo conozco de esas enfermedades, sino también en relación a cómo yo me estoy relacionando con ese otro ser humano al que yo puedo ayudar, al que yo puedo socorrer desde mi conocimiento científico también. Pero antes de este conocimiento científico, pues somos seres humanos que están tratando con otros seres humanos. Bueno, vamos a hablar solamente de dos aspectos que pueden serles muy útiles en la práctica de la relación que se tiene con médicos graves o terminales. ¿Por qué estos dos aspectos? Hay mucha información sobre la cuestión ética. Como les decía, yo no quise meterme en esta parte de qué hacer con el paciente con cáncer, qué hacer con el paciente que está grave por un accidente, qué cosas sí y qué cosas no se debe de hacer, porque incluso nos meteríamos en mucho análisis legal, que volveríamos de hecho a caer otra vez en una parte como de más tecnicismo y de más de cuidado de qué sí y qué no debo de hacer, ¿no? Como si fuera una receta, una receta de cocina de dime qué sí le debo decir y qué no le debo decir. Insisto, esto tiene que ver con la propia ética individual, la propia empatía, la propia sensibilidad, la propia compasión incluso, ¿no? Y aquí nos dice que por estas razones que hemos expuesto también el silencio, por ejemplo, es una muy buena herramienta. El silencio es un lenguaje simbólico. El silencio, cuando estamos hablando con otra persona, hace que la otra persona, para empezar, se sienta escuchada, porque uno está guardando silencio y porque se dispone a escucharlo, a verlo a los ojos. No importa cuánto tiempo sea, no tenemos que estar escuchando 2 horas, ¿no? A veces con 5 minutos es suficiente. Muchas veces los pacientes graves, los pacientes terminales, no precisamente están buscando que se les diga algo. Hay veces que el silencio es un gran consuelo para ellos, ¿no? Por supuesto que hay pacientes que sí piden información, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Cuánto tiempo me queda de vida? Y también ahí podríamos poner esta parte de el tacto para decirle las cosas, pero cuando un paciente puede estar expresando el miedo que tiene a morir, el miedo que tiene a que dejar abandonada a su familia, el silencio puede ser de gran ayuda, porque también muchas veces podemos caer en la cuestión de decir no se preocupe, todo va a estar bien, sin saber si realmente que va a estar bien. Y guardar silencio puede ser una parte simbólica que puede dar mucho más paz y tranquilidad en ocasiones a un paciente. El silencio también constituye la base sobre la que se expresa el discurso y por lo tanto es fundamental para comunicar algo y cultivar así una buena relación médico-paciente. Podrá ser también de una eficaz ayuda en la praxis o la práctica médica del cuidado. Es a lo que me refería yo hace un momento, ¿no? El guardar silencio da una cuestión en un discurso de que se me está escuchando,
Muchos sabemos, si a ustedes alguna vez han dado alguna plática, algún tema, que cuando uno está dando esa plática o ese tema y vemos que otras personas están platicando o viendo su celular o están escribiendo cosas, aunque haya silencio, uno se siente como que no está siendo atendido, ¿no? El silencio no solamente implica no hablar, implica que todo el lenguaje corporal esté enfocado hacia qué cosa me estás diciendo, y yo te voy a escuchar. Quizás no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, quizás pienso que no deberías de preocuparte tanto o no es tan grave tu situación, pero el simple hecho de que el paciente se sienta escuchado da muchísima confianza y afianza mucho la relación médico-paciente. Muchos médicos no me dejarán mentir que han de tener muchos pacientes que a veces los síntomas que tienen no son más que síntomas relacionados con ansiedad y que mejoran con el simple hecho de sentirse escuchados por ustedes. Por eso hay pacientes que dicen, ay doctor, ya nada más de verlo me siento mejor, ¿no? Porque saben que van a tener un lugar donde sí van a poder ser escuchados. Yo entiendo que el ritmo que se lleva en un hospital a veces no nos deja escuchar a todos los pacientes que necesitan ser escuchados, y por eso es que debemos de canalizarlos, no sé, a la parte psicológica o a la parte psiquiátrica, donde puedan tener más esta contención, pero también podemos darle unos minutos de poder escucharlos sin que ellos se sientan agredidos de no tengo tiempo y pásenle el que sigue, ¿no? Otra parte que puede acompañar mucho el silencio es la comunicación con empatía. Esta es una extraordinaria herramienta muy importante cuando se trata no solo de curar, sino a veces de acompañar. Muchos de los pacientes terminales, por ejemplo, cuando ya sabemos que no se van a poder curar, que van a tener que fallecer, se tienen que acompañar. Tenemos que acompañarlos en este proceso, en este paso donde van a tener que aceptar que hay que dejar esta parte y que sus proyectos que soñaban ya no van a poder seguir, y entonces hay que acompañarlos. Yo creo que éticamente aquí entra una actitud muy importante, que es la de la empatía, porque cuando un médico o alguien sabe que alguien ya va a fallecer, no podemos caer en esta cuestión de que, bueno, pues ya se va a morir, ya no podemos hacer nada y abandonarlo. Esta es la parte de acompañar. Puede haber una especie de abandono porque sé que ya no puedo hacer nada con ese paciente, ¿no? Y aquí es donde cobra mucha importancia pues lo que es la tanatología, que cada vez está siendo mucho más fuerte y mucho más estudiada, también por médicos y por enfermeras, porque la tanatología nos permite saber o tener los conocimientos para acompañar a alguien cuando está en un proceso de finalización de su vida, ¿no? Y el hecho de que sepamos que alguien ya va a fallecer, no es justo ni es humano abandonarlo. Por eso, abandonarlo no me refiero solamente a no darle los cuidados físicos que necesita, ¿no? Sino los cuidados también emocionales, a poder contener el miedo que tenga, a poder contener este sufrimiento que vaya a tener tanto por los dolores físicos como por los dolores emocionales de cómo va a cambiar su vida. Y bueno, precisamente para poder comprender un poco más lo que es la empatía, vamos a ver un video interesante que nos explica qué cosa es la empatía desde una manera un poco más gráfica, ¿no? Más visual.
Bueno, pues acabamos de ver ese video que precisamente se hizo para hacer un poco más de conciencia sobre la cuestión de la empatía como una herramienta básica y fundamental en el trato al paciente. Aunque hoy estamos hablando del paciente grave y terminal, pues lógicamente la empatía se requiere con todos los pacientes y con todas las personas, ¿no? Es un video interesante donde vemos no solamente una parte trágica, también vemos cosas relacionadas con felicidad, como alguien que se entera que va a ser papá, como alguien que se entera que el tumor es benigno, pero también alguien que se entera que el tumor es maligno, alguien que está cansado por tener una jornada de 12 horas. Vemos todo. Lo importante del video es la última parte donde nos dice que si nosotros pudiéramos escuchar lo que las otras personas escuchan, ver lo que las otras personas ven, sentir lo que las otras personas sienten por recibir una noticia alegre o una noticia dolorosa, quizá la manera en que los trataríamos sería diferente. O hace la pregunta, ¿los tratarías de manera diferente? En una película que les comentaba que se llama El Doctor, es una película muy interesante donde podemos ver la manera en cómo trata un doctor a sus pacientes, a veces entre bromeando en las cirugías y demás, y cómo él cambia todo esto cuando él se convierte en un paciente. Se convierte en un paciente con una enfermedad grave. Eso es la empatía, cuando no necesitamos de hecho estar viviendo la situación en carne propia, pero la empatía nos permite poder comprender la emoción y el sentimiento del otro por lo que está pasando, sobre todo hablando de enfermos graves o terminales. Hace algunos años empezó a hablar de un término que se le denomina inteligencia emocional, donde la empatía es uno de los elementos de la inteligencia emocional. Sin embargo, no se puede ser empático si uno ni siquiera reconoce sus propias emociones, ni siquiera puede asumir la responsabilidad de su vida, es decir, de su vida emocional, en cuestión de cuando nos dicen en muchos cursos de hay que dejar los problemas afuera porque aquí es diferente y hay que enfocarse en su trabajo, nos está hablando de esa capacidad que podemos tener de decir, bueno, sí me está pasando esto en mi vida, pero esto que estoy brindando a otras personas en cuestión de servicio es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando podemos reconocer que estamos dando un maltrato a un paciente o a nuestros compañeros de trabajo, porque venimos enojados de la casa, porque estamos enojados con nosotros mismos, porque nos sentimos frustrados por lo que estamos viviendo, si podemos reconocerlo, podemos separarlo. La empatía solamente se da en la medida en que yo tengo una inteligencia emocional y en que yo tengo un autoconocimiento y una autoestima por lo menos estable para poder contactarme humanamente con otra persona. Y bueno, ya para terminar con esta charla, esta pequeña idea que se me hace muy importante, que dice que se pueden encontrar hombres o mujeres incurables, pero jamás incuidables. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, nos vamos a encontrar, sobre todo ustedes que trabajan en hospitales, con hombres, mujeres, niños, niñas, que pues de repente no podamos hacer nada, ¿no? No podamos curarlos, no podamos hacer que su vida pueda seguir adelante. Pero nadie es incuidable. Toda persona puede ser cuidada, aunque su vida esté a punto de terminar, todavía se le puede cuidar, se le puede contener, se puede estar acompañando, como decíamos un poco más atrás, ¿no? Y podemos estar acompañando desde el ser humano que somos, ¿no? Desde hablarles por su nombre, desde brindarles sonrisa, desde brindarles minutos de tiempo. Eso también mejora mucho, incluso hasta su sistema inmunológico. Entonces, bueno, con esto terminamos la charla de hoy relacionada con la ética al paciente grave y terminal, y recordarles que ojalá se puedan quedar con esta última frase donde nos dice que todos somos cuidables, aunque encontremos gente que ya es incurable, todos somos, podemos estar cuidando a otros y acompañándolos. Así
Así es. Entonces, sí. espero que el tema a los compañeros que nos están viendo, pues sirvan de reflexión, ¿verdad? Y desgraciadamente a veces cuando se analizan algunos aspectos de la mortalidad materna, por ejemplo, vemos cómo hay un enfoque mal dado hacia la atención oportuna de estas mujeres, sobre todo porque no lo vemos con un enfoque de riesgo. Y una mujer embarazada en cualquier momento es como una bomba de tiempo, nos puede estallar en la mano y se muere solamente porque el médico no se le ocurrió darle una atención de calidad, oportuna. Muchas veces hemos visto en los hospitales cómo las mujeres andan dando vueltas en el patio porque el médico le dice, y a veces hasta la regaña, o la enfermera, de que le falta mucho, y resulta que ratito nace por ahí en el patio. Bueno, se han dado los casos en este sentido. Entonces creo que es bien importante ese aspecto, ¿no? Y sobre todo en hospitales donde la disponibilidad de cama es muy amplia, ¿no? Porque no tienen una ocupación hospitalaria a veces ni del 100%, a veces ni menos del 100%, y creo que hay mucho espacio como para atender adecuadamente, con calidad y sobre todo con las características que merece un ser humano. Así es. Entonces, pues te agradecemos mucho, Yadi. No, Qué bueno que nos hayas de este tema, son bien interesantes también, y dentro del enfoque que le vamos a dar a la capacitación, pues viene todo esto de aspectos psicológicos, ¿no? Y vamos a hablar mucho de ética, vamos a hablar de lo que es la medicina familiar, de lo que es la capacidad organizativa de los hospitales y cómo deben de atender a la gente. Vamos a tener sesiones clínicas, en fin, muchas cosas que pues las tenemos como proyecto porque tú trabajas a mi lado y vamos a tratar de desarrollar este año que viene. Así ¿Vale? es. Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos.